Desde las 7 de la mañana de este 5 de agosto, un grupo de manifestantes bloquearon los dos carriles de la calle Martí, 14 Avenida de la zona 6. Durante 4 horas perjudicaron a miles de guatemaltecos que esperaban llegar a su trabajo y diferentes actividades programadas. Autoridades de la Policía Nacional Civil movilizaron un contingente de elementos para tratar de liberar el paso. Lograron acuerdos y a las 11 de la mañana con 15 minutos, los manifestantes liberaron el paso. Los manifestantes nuevamente bloquearon la calle Martí y 11 Avenida de la zona 2, capitalina, situación que complicó el tráfico vehicular por varias horas. Los inconformes aseguraron que este viernes nuevamente esperan bloquear varios puntos de la ciudad capital y en el interior del país. Vamos a empezar con este tema, que es un tema ya recurrente, Sandy. Yo me pregunto, solo como una curiosidad, muchos de estos manifestantes que no se quitan, yo repito, ¿estamos de acuerdo con el derecho de asociación? Sí. ¿Estamos de acuerdo con el derecho de manifestación? También. Lo que no estamos de acuerdo es con esta forma. ¿Qué pasaría si fuéramos los capitalinos a bloquearles la entrada y salida de su lugar de origen? Seguramente no les gustaría, seguramente no sería algo bueno. ¿Y por qué entonces si lo vienen a hacer aquí a la ciudad capital? ¿Por qué entonces si vienen a afectar la movilidad de varias personas, no tapando un carril que eventualmente podría permitirse, pues, sino que tapando todo el acceso y sobre todo de una ruta que no es la única, ¿no?, que se bloqueó, tan importante el acceso por el Atlántico como es la calle Martí, Sandy? Esto causa problemas en las personas, no llegan a su trabajo, no llegan a sus quehaceres, se detiene la economía, si alguien tenía que ponerse probablemente alguna vacuna, alguna cita médica, una operación, cualquier otra cuestión, simple y sencillamente no lo pudo hacer si estaba por ese sector. Exactamente, Julio. La verdad que es complicado porque vemos que con este tipo de movimientos, con estos bloqueos, se van desvirtuando también las manifestaciones. Sí. Porque entonces, más que generar una unión entre los guatemaltecos, es decir, bueno, apoyemos a este grupo porque está exigiendo sus derechos y nosotros nos unimos para que también las autoridades puedan creas cumplir antipatía. Exactamente. Creas una molestia total porque te quedas ahí entonces paralizado, sin poder cumplir con tus actividades que tienes programadas. Y realmente creo que cada vez pues genera más descontento cuando se anuncia una manifestación, porque lo que primero nos imaginamos es un bloqueo y esto es lo que pasa de inmediato. No, y fíjate que habemos de alguna manera, dependiendo donde uno viva, personas que cuando se anuncian estos bloqueos, tenemos que levantarnos, qué sé yo, 4, 3:30, salir súper temprano, encontrar estas colas y de pronto siempre quedar atrapados en los bloqueos. Termina siendo una situación frustrante. Y dime una cosa, ¿qué es lo que se obtuvo a través de esta manifestación? Absolutamente nada. La verdad que no. Y mira, si quieres crear tú algún tipo de eco en tus peticiones para ciertas autoridades, ¿por qué no vas a la institución? Así es, ¿Por qué vas a la no bloqueas institución? en este punto, haces escuchar tus peticiones y de esta forma entonces logras esa atención? Pero ¿por qué afectar al resto de ciudadanos que también están sufriendo distintas situaciones, ¿no? Exactamente, mientras en todo caso a las personas, autoridades, funcionarios, a quienes quieren hacer llegar esta protesta, tranquilos, ¿verdad? No ha pasado nada. Vamos con unos datos, por favor, preparados para usted. Y ahí los tiene específicamente. ¿Serán los bloqueos la mejor forma de mostrarse, tomando en cuenta el gran daño que se causa a la economía y a los mismos guatemaltecos? La respuesta es sencilla, ¿verdad, Sandy? No. Según los empresarios guatemaltecos, una jornada de bloqueos puede llegar a significar para Guatemala una pérdida millonaria. Además, es evidente el daño para los guatemaltecos de a pie, quienes no pueden trasladarse a sus trabajos, compromisos o las urgencias que puedan llegar a tener. Es claro que un bloqueo de cualquier naturaleza y por el tiempo que sea siempre va a ser perjudicial, sobre todo para la población y para la economía guatemalteca, mientras que lo que ellos pretenden, que es una protesta contra alguna situación que está sucediendo o contra algún funcionario público, esto ni siquiera pues llega a causarle algún tipo de cosquillas o algo así, ¿no? Y entonces, ¿sabes qué es lo peor, Sandy? Que mañana también está anunciada una jornada de bloqueos, así que prepárese. Prepárese a madrugar, como dice Julio, a Sí, levantarnos así es. más temprano, a poder tomar las precauciones, porque también imagínese, si usted hoy fue afectado con este tema, no pudo llegar a su trabajo. Es correcto. Y mañana se da otra vez otra situación, no sé qué tanto se pueda tolerar en un trabajo.
este Claro. tipo de bloqueos que al final no es culpa del trabajador, Pero le afectan. Exactamente, le afecta al trabajador, le afecta a la empresa, a la entidad en la cual labora. Son muchas las repercusiones que se tienen, son muchos los daños más que los beneficios que se obtienen. ¿O qué piensas tú? Definitivamente. No, yo creo que al final de cuentas esto es bien claro y bien correcto. Con este tipo de bloqueos, más que obtener realmente lo que se está protestando, lo que se quisiera, lo que se obtiene es la antipatía de la población. Claro. Lo que se obtiene es un daño a la economía, un daño a la imagen del país, una situación que genera, bueno, probablemente que no pierdan el trabajo las personas, pero tal vez le descuenten el día y ya con eso le estás haciendo un daño. Probablemente que pierdan alguna cita importante, probablemente para ir a conseguir ese tan ansiado trabajo y que aquí pues definitivamente ya no se pudo hacer, o alguna otra situación que te digo va de toda índole, ¿no? De lo laboral, de lo familiar, de lo personal, de lo médico, ¿no? En esta época tan comprometida, tan difícil de lo que es el COVID-19. ¿Te imaginas tú que cuántas personas de zona 18, por ejemplo, fueron notificadas o venían con la intención de ir a los distintos puntos de vacunación para precisamente ir ellos o llevar a sus familiares a que puedan inocularse con cualquiera de las vacunas contra el COVID-19? Pues tampoco lo pudieron hacer. Y aparte, incomodísimo, ¿no? Estar allí 3, 4 horas encerrado en el carro, en el sol, sin saber cuándo vas a pasar y con esa incertidumbre, ¿no? E inseguridad Así que es. hay. Y el enojo también que genera. Sí, es terrible. Julio, pero cuando dicen manifestaciones, en muchos de los casos, en la mayoría, se dan bloqueos, Sí, se dan entonces... ya no es manifestación. Exacto, entonces la pregunta aquí es, ¿no existirá otra forma en la Varias. que podamos hacer, escuchar y exigir nuestros derechos? Varias formas, Sandy. Número 1, si usted quiere protestar en contra de una dependencia estatal, de un funcionario, de algo, vaya donde está esa dependencia estatal. Es lo lógico, ¿no? Allí, en todo caso, el área de influencia de esa manifestación va a ser local, va a ser en ese lugar. Una cosa es bloquear e impedir el acceso, la libre locomoción de los guatemaltecos para que puedan llegar hacia donde quieran, porque no bloquean un punto, te bloquean varios. Otra cosa es manifestar, porque otra cosa fuera, fíjate Sandy, si vinieran, por ejemplo, entrando aquí por la calle Martí, pero desfilando, ¿no? Marchando hasta llegar, qué sé yo, al Palacio Nacional, a la Corte de Constitucionalidad, al Congreso de la República, al organismo judicial. Entonces, ¿va a haber un momento de tránsito? Sí, por supuesto, pero va a ser una situación no permanente, porque están en movilización. Sin embargo, ese tipo de manifestaciones ya se olvidaron, ya se perdieron. Ahora todo, cualquier cosa es un bloqueo. Otra manifestación de alguna manera pudiera ser también el venir y poder actuar de una forma legal, reunir a un grupo de gente, ir a las instancias pertinentes, inclusive, por ejemplo, si es de pedir una solicitud de quitar un antejuicio a las cortes que corresponda o al Ministerio Público, entregar eso y hacer allí en ese lugar una pequeña reunión, pero no. Aquí se trata de bloquear. Las manifestaciones en Guatemala se olvidaron y ahora todo es bloqueo. Tú lo mencionas muy bien, Julio, en varias Sí, ocasiones, Sandy. que una de las fuentes del derecho es la costumbre. La costumbre. Y esto ya se hizo costumbre. Es una costumbre. Ya es la nueva modalidad, ¿verdad? Es decir, vamos a manifestar, ahora se convirtió manifestación igual bloqueo, cuando no son sinónimos y ya se convirtió precisamente en la fuente de derecho que tú mencionas, la costumbre. ¿Y sabes qué es lo peor? Que también por costumbre ahora ya no se puede hacer nada en contra de los manifestantes, porque mandas a la fuerza policial y ya rápidamente se empieza a tuitear de que de alguna manera o a postear en las redes sociales que es una intimidación. Hombre, pero si la fuerza policial está para estar en todo momento, hasta para cuidar a estas personas, pero para poder hacer una manifestación, no te estoy hablando de un bloqueo, de una manifestación, antes pues cuando se respetaba el Estado de Derecho, se necesitaba tramitar un permiso que lo daba Gobernación Departamental. Ahora ya ni eso se respeta. Y si tú tratas de llegar a hablar y quitarlos por la fuerza, eso también ya es imposible, se ve como si fuera una violación a los derechos humanos, aquí y allá todo el mundo alza su voz al cielo, pero no es una violación a los derechos humanos el bloquearle el paso a todos los guatemaltecos. Exactamente, es un irrespeto también, ¿no? Así es. Y yo creo que lo que tú mencionabas, si van entonces a bloquear en puntos que son esenciales para ellos, para poder transitar, también se van a molestar. Hay que ponernos a pensar en las repercusiones y en cómo afectamos a otras personas que son ajenas a nuestro descontento, porque eso es lo real, no tenemos la culpa de situaciones que se pueden dar o necesidades que también se reflejan por medio de las manifestaciones y nos afectan de gran medida. Hay muchas personas de verdad, varias repercusiones que se tienen. Tenemos que ir cambiando esa mentalidad, pero pareciera que esta situación es
difícil de hacerlo. Es correcto, Sandy. Ya vamos a terminar este tema, pero solo quiero dejar un tip. Fíjate que en una época de mi vida, como ya lo he contado varias veces, pues viví en algunos países, me tocó vivir en Venezuela. Y cuando en Venezuela se daba una situación social que ameritaba esta cuestión, se ponían de acuerdo y hacían dos especies de protestas que se hacían temblar y tambalear al gobierno. Número uno, los famosos cacerolazos, pero una cosa inmensa, ¿no? En una ciudad, una megaurbe, una megalópolis como lo es Caracas. Y otra cosa que se hacía era un apagón. Durante 1 o 2 horas apagaban todas las luces o la mayor cantidad de personas que se unían a esta situación y entonces era una situación terrible. O se manifestaba de una manera así, que no era invasiva ni intrusiva para los demás, sino que una cuestión voluntaria, pero que se hacía sentir la fuerza del pueblo. Allá, aquí es bloqueo. Bueno, prepárese para mañana entonces. Hay un anuncio de que se va a dar otra manifestación, así que... Otro bloqueo, dices. Perdón, manifestación. Exactamente. Bueno, ¿saben qué? Aumentan contratos laborales a tiempo parcial. Algunos lo ven mal, particularmente lo veo bien, pero ¿por qué no lo analizamos? Por supuesto, después de la pausa, ya volvemos. Así es, no cambie. Por favor, recuerde una cosa, que nosotros somos a la medida.